Mi nombre es Michelle Vega del grupo 2H3 de cirujano dentista y voy a explicar algunos temas de anatomía. Bueno, ahora voy a explicar lo que es la mandíbula. La mandíbula es el hueso más grande que tenemos en la cara y este tiene forma de herradura. Esta está conformada por un cuerpo y dos ramas. Un cuerpo que sería esta parte de acá y una rama que se une con el temporal. Esta va a tener dos caras, la anterior y la posterior. En la anterior vamos a encontrar la sínfisis mentoniana y la eminencia mentoniana. En la parte lateral encontramos el foramen mentoniano, en donde pasarán vasos y nervios que darán inervación a los dientes. Más hacia la lateral encontraremos la línea oblicua externa. Y en la parte posterior, que sería como que internamente, se encontrarán 4 apófisis geni. 2 van a ser superiores, que darán inervación al músculo geniogloso, que es el de la lengua, y 2 inferiores, en donde se insertará el músculo genioideo. A los lados encontraremos una depresión o fosita sublingual, en donde se alojará la glándula sublingual, y una línea interna donde se insertará el músculo miloioideo, y debajo de esta se insertará la fosa sublingual. Estas son las dos caras y tenemos dos bordes. El borde superior es en donde se encontrarán los alvéolos dentarios, que es donde estarán los órganos dentarios, y en el inferior encontraremos una fosita digástrica en donde se insertará el músculo digástrico. Bueno, en las partes de las ramas va a tener una cara externa y una interna. En la cara externa se inserta el músculo massetero, y en la cara interna encontraremos a la mandíbula, o también llamada a la língula, o también llamada espina de Spix. El orificio de entrada y del conducto mandibular está debajo y se encontrará un surco miloioideo por donde pasarán vasos y nervios, y en las ramas en su cara anterior se encontrará la apófisis coronoide. En su parte media se encontrará la escotadura sigmoidea, en su parte posterior estará el cóndilo de la mandíbula, y en su parte posterior-inferior encontraremos el ángulo de la mandíbula. Bueno, ya que les expliqué, ahora quiero que vean la anatomía y todo lo que les dije. Aquí tenemos en la parte posterior la apófisis del cóndilo, en la parte anterior el apófisis coronoides. Aquí tenemos el foramen mandibular, que también está la línea oblicua interna. En la parte media, o en esta más bien, en donde se hace el surco, está la escotadura mandibular. Este es el cuerpo y estas son las ramas. Este es el ángulo en donde se une el cuerpo con la rama, y aquí tenemos la apófisis alveolar, donde aquí pues encontramos los órganos dentarios, y este es el foramen mentoniano, en donde salen la inervación para dar conducto a los órganos dentarios. La articulación temporomandibular, o ATM como también es conocida, es la articulación formada por la parte superior de la mandíbula y el hueso temporal del cráneo. Este hueso actúa como una bisagra deslizante entre la fosa y la cabeza del cóndilo, que se encuentra en el menisco. Su función proporciona un deslizamiento sin fricción, amortiguación y distribución de las cargas cuando nosotros masticamos o hablamos. El disco o menisco está unido a una región detrás del conjuntivo laxo y vascularizado. Esta tiene una inervación con el nervio auriculotemporal y a la zona bilaminar. Esta está compuesta por 2 láminas de tejido conjuntivo vascular.
Este cuenta con una cápsula auricular, una envoltura fibrosa laxa, donde sus movimientos se encuentran limitados de forma extrínseca por ligamentos y nervios. Aquí se puede ver a más detalle cómo es la mandíbula, el cóndilo y la parte del temporal. Aquí se pueden ver cómo están los ligamentos del disco y cómo hace, esto es lo que hace como una palanquita en donde ayuda a que tenga movimiento. Aquí se encuentra el músculo y en esta parte de acá está la zona articular o la fosa articular. Y esta parte que vemos de aquí es el cóndilo de la mandíbula. Acerca de los triángulos. Para empezar, comenzaremos con el triángulo anterior. Este tiene como límite la línea media anterior del cuello, que sería lo que divide el cuello en dos. En la parte posterior, el borde anterior del ECOM, que es esta parte de acá. Y en el superior, el borde inferior de la mandíbula. El triángulo submandibular, que es este verde, tiene como delimitación en la parte anterior la línea media del cuello, en la parte inferior el hueso del hioides, que es este negro, y en la parte posterior las venas anteriores del digástrico. El triángulo muscular tiene como limitación la línea media del cuello, en la parte posterior tiene el vientre superior del homoyoideo. El triángulo muscular, que es este rosita, tiene en la parte anterior la limitación, la línea media anterior del cuello, en la parte postero superior el vientre superior del homoyoideo y en la parte postero inferior el ecoma. El digástrico, que es este de color naranja, en la parte superior está delimitado con el borde inferior de la mandíbula, en la parte anterior con el vientre anterior del digástrico y en la parte posterior con el hueso hioides. En el triángulo posterior tenemos como delimitación en la parte anterior el ECOM, en la parte inferior la clavícula y en la parte posterior el músculo trapecio. El triángulo occipital, en la parte anterior está delimitado con el ECOM, en la parte inferior con el vientre del homoyoideo y en la parte posterior con el trapecio. Y el triángulo subclavio, que es este color café, en la parte anterior tenemos al ECOM, en la parte superior el vientre inferior del homoyoideo y en la parte inferior la clavícula. Becklar, de Farafeur y de Firhoff. En el triángulo de Firhoff, que es este de color verde, va a tener como delimitación en la parte anterior el borde del músculo mioyoideo, en la parte superior el hipogloso y en la parte inferior el tendón intermedio del digástrico. Y este va a tener a la arteria lingual. En el de Becklar, que es este de color azul, en la parte anterior vamos a tener al músculo del hiogloso, en la parte inferior el hueso hioides y en la parte superior el vientre posterior del digástrico. Y esta va a tener al nervio hipoglosio y a la arteria lingual. Va a tener en la parte posterior la vena yugular interna, en la parte anterior la vena tiringolingurofacial y en la parte superior va a tener al nervio hipogloso. Y van a tener la carótida externa, la carótida interna, el asa del hipogloso y el neumogástrico. Los músculos infrayoideos. Este va a estar por el esternón, la clavícula y el hioides. Este se inserta en la parte posterior del manubrio del esternón, continúa en el tercio inferior de la mandíbula y se dirige
hacia arriba hasta el cuerpo del hueso hyoides. El hyoideo se inserta en el borde superior del omóplato y de ahí se dirige hacia el tendón intermedio. Aquí es donde cambia de dirección y su vientre superior llega hasta el cuerpo del hueso hyoides. El esternotiroideo, se inserta en la parte posterior del esternón hasta los tubérculos del cartílago tiroides. El tiroideo, va de los tubérculos del cartílago tiroides hasta el cuerpo del hueso hyoides. Voy a explicar los músculos anteriores y estos son los suprayoideos. El digástrico comienza con su vientre anterior en la fosa digástrica y de aquí cambia de dirección al vientre posterior en el tendón intermedio y llega hasta la ranura digástrica de la mastoides del temporal. Aquí comienzan con sus fibras anteriores y después cambian aquí de dirección sus fibras a las posteriores. Luego sigue el genioideo, que va desde las apófisis genis inferiores hasta el cuerpo del hueso hyoides, que es acá. Luego va el miloioideo, que va desde el rafe aponeurótico hasta el cuerpo del hueso hyoides y en los laterales llega hasta la línea oblicua interna del maxilar inferior. Luego tiene sus fibras de la mitad hacia adelante, fibras anteriores y luego las posteriores. El estiloideo va desde el vértice de la apófisis estiloides hasta el hueso del cuerpo del hueso hyoides, que va desde acá hasta acá. Los laterales del cuello. Para empezar, primero está el cutáneo. Se inserta en la región infravicular y acromial. Sus fibras se dirigen hacia arriba hasta alcanzar el borde inferior del maxilar inferior hasta la comisura labial. Va a tener 3 vientres. El interno, que se confunde en la parte media con el lado opuesto, el medio, que está sobre la línea oblicua del maxilar inferior, y el externo, que se inserta y se confunde con los músculos de la mandíbula. Luego sigue el esternocleidomastoideo. Tiene 2 fibras, el haz interno o external, que se inserta por medio de un fuerte tendón en la cara anterior del manubrio del esternón, y el haz externo o clavicular, que se insertará mediante las láminas tendinosas en el borde anterior y luego sigue el haz externo o clavicular. Se insertará mediante láminas tendinosas en el borde anterior y parte de la cara superior del cuarto interno de la clavícula. Ahora siguen los escalenos. En el escaleno anterior superiormente se inserta en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Las fibras se dirigen hacia abajo y se insertan en el tubérculo Linz-Fran en la primera costilla. El escaleno medio se inserta superiormente en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las 6 últimas vértebras cervicales e inferiormente de un tendón en la cara superior de la primera costilla. Luego sigue el escaleno posterior, que es de aquí rojo, que se inserta por arriba del tubérculo de la apófisis transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical hasta descender e insertarse en el borde superior de la segunda costilla. Es chiquito y se inserta superiormente en la apófisis yugular del occipital, por debajo en la apófisis transversa del atlas.